Ejercicio 14. Dado el triángulo definido por los vértices A, B, C, hallar la ecuación del lado AB, la mediatriz del lado BC y la altura para el vértice A. Vamos a hacer el apartado A. Apartado A. Ecuación del lado AB. Pues será una recta que pasa ¿por quién? Por A y por B. ¿Quién es A? Menos 1, 4. ¿Quién es B? 2, 0. Pues, ¿qué punto cogemos de la recta? El que queramos. Yo voy a coger el B, por ejemplo, porque tiene un 0 y si hay algún 0, pues mejor. Esto será x sub 0 y sub 0. ¿Quién será el vector director? Pues puedo coger como vector director de esta recta el vector AB o el BA. Yo voy a coger como vector director el vector AB. ¿A quién es igual el vector AB? Coordenadas de B menos las de A. 2 menos menos 1, 3. 0 menos 4, menos 3. Menos 4, perdón, que he dicho menos 3. ¿Vale? Repito, 2 menos menos 1, 0 menos 4, que me he equivocado antes. Pues ya tendríamos que un punto por el que pasa la recta y un vector director. Como en este ejercicio no necesito intersecciones, no me complico. Cuando me dicen ecuación de una recta y no me dicen qué forma tengo que utilizar, la que quiera, la que os parezca más cómoda. Yo voy a utilizar la paramétrica. X igual, Y igual. ¿Por qué punto pasa? 2, 0. Aquí pongo 2 y cuidado, yo no pondría el 0. Lo pongo para que lo veáis más claro, pero ese 0 no lo pondría. ¿Y cuál es el vector director? 3 menos 4, pues pongo aquí, como aquí hay un 3, más 3 lambda, y como la segunda coordenada es un menos 4, aquí menos 4 lambda. Y ya tendríamos hecho el primer apartado. Vamos a por el segundo. Mediatriz del lado BC. ¿Qué es la mediatriz de un lado? Es una recta que pasa por el punto medio, como el lado es BC, pues será por el punto medio de BC, vamos a marcarlo aproximadamente ahí, y perpendicular a dicho lado, pues será una recta como esa. En este caso le vamos a llamar S, pasa por el punto medio y forma un ángulo de 90 grados. Pues ¿cómo vamos a calcular ese? Lo primero, pasa por el punto medio de BC. Pues vamos a calcular el punto medio de BC. ¿Cómo se calculaba el punto medio de otros dos? Se sumaban sus coordenadas y se dividía entre 2. 2 más 1, 3. Entre 2, 3 medios. 0 más 2, 2. Entre 2 a 1. Pues ya tengo las coordenadas del punto medio. Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacerlo de dos formas, no es necesario, pero bueno, nos sirve como práctica. Primera forma, alguno me dice, pues yo lo quiero hacer con paramétricas, que me resulta cómodo. Diría, vale, no me parece mal. Pues necesitaría el vector director de la recta S. Y vemos que el vector director de la recta S será perpendicular ¿a quién? A el vector CB. Pues hacemos lo siguiente. Hago primero el vector CB como coordenadas de B menos las de C. 2 menos 1, 1. 0 menos 2, menos 2. Pero no quiero el vector CB, quiero uno perpendicular al CB. Pues ¿cómo saco uno perpendicular al CB? Le doy las vueltas a las coordenadas, las intercambio entre sí y le cambio el signo a 1, por ejemplo al menos 2. Pues me quedaría 2, 1. El vector 2, 1 sí que tiene la dirección de S. Pues si quiero sacar de aquí las ecuaciones paramétricas de S, ¿qué haría? ¿Por qué punto pasa 3 medios? 1. Pues pongo aquí 3 medios y aquí 1. ¿Cuál es el director? 2, 1. Pues pongo aquí, como aquí hay un 2, más 2 lambda, como aquí hay un 1, más un lambda. Y ya estaría S. Pero
¿Cómo lo habría hecho yo? Bueno, eso es cuestión de costumbres y a veces no de costumbres, sino que me resulta más práctico. Yo habría ido por la implícita. La implícita de S será ¿de qué forma? AX más BI más C igual a 0. AB es el vector perpendicular a S y me fijo en lo siguiente. Pues resulta que ¿qué vector es perpendicular a S? El CB. ¿Cuál es el CB? El que tengo aquí, 1 menos 2. Pues A vale, esto sería A y esto sería B. Pues pongo, como aquí hay un 1, 1 por X, X. La B, ¿cuánto vale? Menos 2, pues pongo menos 2i más C igual a 0. Ahora me falta ¿qué? Me falta la C. Para calcular la C necesito un punto de la recta S. ¿Cuál? El 3 medio, 1. Pues ¿qué hago? Si sustituyo este punto aquí, la ecuación se tiene que cumplir. Cambio la X por 3 medios. Pongo 3 medios. Cambio la Y por 1. 1 por menos 2, menos 2. Más C igual a 0. Despejo la C y si realizo la operación, me sale que C es igual a 1 medio. Pues ¿cómo me queda la recta S finalmente? Me quedaría de la siguiente forma. X menos 2i. Pero la C la cambio por 1 medio. Pues bueno, sería la misma recta, pero en vez de en forma paramétrica, en forma implícita. Si hubiese tenido que hallar luego intersecciones, mejor esta forma que esta. Pero como no hace falta, podréis ser utilizado cualquiera. Paramétrica, continua, punto pendiente, la que os apetezca. Apartado C. Altura para el vértice A. ¿Qué es la altura de un lado o de un vértice? Pues la altura del lado AB es una recta que pasa por ¿quién? Si esto es AB, ¿qué vértice tenemos enfrente? El C, pues es una recta que pasa por el vértice C perpendicular a AB. Pues en este caso, ¿qué queremos? Queremos la altura que va a ser como perpendicular al lado BC. Podría decir altura del lado BC o altura que pasa por el vértice A. Pues vamos a prolongar el lado BC. ¿Por qué? Porque en este caso la altura no está en el interior del triángulo, sino que va a ir exterior al triángulo. Pues repito, altura del lado BC o altura del vértice A es una recta perpendicular a BC o a su prolongación que pase por A. Pues aproximadamente sería esta. Y formaría esto y esto formarían un ángulo de 90 grados. Pues si nos fijamos en este ejemplo, esta recta a la que voy a llamar T y S son paralelas, porque ambas son perpendiculares al lado BC, solo que una pasaba por el punto medio de BC y la otra tiene que pasar ¿por quién? Por A. Pues busco una recta T que pasa ¿por qué punto? Por el punto A, que tiene de coordenadas menos 1, 4. Esto será X sub 0 y esto será Y sub 0. Y vector director, pues el mismo que S. Lo he borrado, pero ¿cuál era el vector director de S? El vector director de S era el 2, 1. Pues solo tengo que hacer una recta que pase por este punto y que su director sea 2, 1. La voy a hacer en paramétricas, por ejemplo, bueno, en continua, por variar, que estoy utilizando mucho paramétricas. En continua pongo X, pongo Y. ¿Por qué punto pasa? Por el punto menos 1, 4. Si aquí hay un menos 1, aquí pongo menos 1, más 1. Si la segunda coordenada es un 4, aquí pongo menos 4. ¿Partido quién? ¿Cuál es el vector director? 2, 1. Pues aquí pongo un 2, aquí pongo un 1. Y esa sería la ecuación de la altura que pasa por A.